El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría rechazado una propuesta de Nicolás Maduro para abandonar el poder en 2 años por considerar que es mucho tiempo. Así lo reveló un artículo de The New York Times y una entrevista con la cadena Telemundo 51. En este caso, un empresario venezolano reveló detalles de los supuestos vínculos del régimen venezolano con el ELN. Según el artículo de New York Times, el gobierno de Estados Unidos habría rechazado la propuesta de Nicolás Maduro de renunciar en 2 años, ya que les habría parecido mucho tiempo para que dejara el poder. Esto en medio de una ronda de negociaciones a través de canales indirectos. El medio también revela que el Pentágono estaría planeando ataques contra unidades militares cercanas a Maduro. Y en entrevista con Telemundo 51, Reyes Hernández González, un empresario venezolano que dice ser protegido por el gobierno de Estados Unidos, reveló que el gobierno estadounidense seguiría de cerca los pasos de Maduro. Este país sabe dónde está Nicolás Maduro ahorita, qué hizo a las 10 de la mañana, para dónde va, qué come. También denunció que el régimen madurista protegería más de 500 pistas donde estarían campamentos del ELN en Venezuela. Están resguardados por el ejército venezolano, autorizados por Padrino López, autorizados por Diosdado Cabello, están recibiendo armamento. Ahí están los campamentos del ELN, ahí están las pistas donde despachan cocaína. Por su parte, Nicolás Maduro hizo una vez más un llamado a la paz y consagró a Venezuela a Dios. Para profundizar en este tema, le quiero dar la bienvenida a Mariano de Alba, abogado y especialista en relaciones internacionales. Allí está en pantalla. Mariano, bienvenido. Buena noche para ti. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. ¿Qué lectura tiene Mariano de Alba de este supuesto rechazo por parte del gobierno de Estados Unidos a esa eventual o supuesta propuesta de Nicolás Maduro para dejar el poder en 2 años? ¿Lograste ver el artículo? ¿Lograste leerlo? Sí, por supuesto. A ver, creo que el artículo es interesante y el mensaje principal que trae es que reafirma una información que ya se había hecho pública a mediados de octubre, y es que la Casa Blanca había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, lo que en ese momento fue un anuncio un tanto extraño, porque, digamos, las operaciones encubiertas es el modus operandi de la CIA, y muy probablemente la CIA tiene pues muchos años ya operando en Venezuela, aunque sí es cierto que desde que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela cesaron formalmente en el año 2019, el rango de acción de efectivos de la CIA en Venezuela probablemente se complicó mucho al no poder contar pues, con el apoyo diplomático que sucede allí, pero muy probablemente la CIA continúa operando, ¿no? Y además el artículo trae este segundo punto que usted menciona y que es importante, pero creo que el artículo no lo deja muy claro, pero lo que yo supongo, mi lectura, es que el artículo se refiere a una propuesta, a unas conversaciones que hubo en el pasado, no que están teniendo ahora, y que en ese momento, cuando se habló y se supo también, creo que fue el propio New York Times que dijo que pues, el régimen de Maduro había planteado incluso que el poder pasara a manos de la señora Delcy Rodríguez. La Casa Blanca lo había rechazado. Ahora lo que está planteado y lo que ha dicho el propio presidente Trump es que posiblemente él abra una nueva conversación con el propio Nicolás Maduro, y pues estamos en un momento donde no se sabe, es realmente incierto, no se sabe si esa posible conversación, se va a dar, y si se da, a dónde va a desembocar. Pero creo que está más que claro, si partimos de esta información que maneja The New York Times, que ya tú muy bien dices, se había divulgado en el mes de octubre, que está más que claro que ahora, en este caso, si se da ese encuentro, si se da ese canal de conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro, sería para un punto decisivo y definitivo, porque si se rechazó una propuesta de una transición de 2 años, creo que Trump va por todo. Bueno, yo creo que realmente hay incertidumbre porque al final quien toma la última decisión es el presidente Trump, y realmente no se conoce cuál es su posición, cuál es su visión con respecto a este tema. Cuando en el programa 60 Minutos de la cadena CBS le preguntaron, dijo que él pensaba que sí, que Maduro tenía sus días contados,
pero digamos no fue sumamente enfático en eso, ¿no? Y es evidente y se sabe, se conoce que hay divisiones dentro del equipo de asesores de la Casa Blanca sobre cómo abordar el tema de Venezuela, y creo que no es casualidad que en las últimas horas, luego de que el presidente Trump dijo que hablaría eventualmente con Maduro, pues haya salido el señor Richard Grenell nuevamente en una conferencia de CIPAC, que es una organización conservadora, pues apostándole nuevamente a la diplomacia, ¿no? Entonces, es evidente que hay un sector liderado por el secretario de Estado Marco Rubio que no concibe otra salida, otra solución que la salida de Nicolás Maduro del poder. Pero creo que sigue siendo una incógnita. Pues si se va a dar esa conversación, que yo creo que es difícil que se dé, pero si se va a dar, y si se da, pues cuál va a ser la preferencia del presidente Trump, que evidentemente creo yo que a estas alturas está claro que tiene cierto escepticismo de adelantar una operación militar, especialmente de gran envergadura en territorio venezolano, y que probablemente también ha sufrido o ha recibido reticencias importantes de la institucionalidad militar estadounidense sobre la opción de realizar una operación en territorio venezolano. Entonces, hoy por hoy hay que ver, porque realmente también lo que anunció el secretario de Estado Marco Rubio hace algunos días sobre la designación del Cartel de los Soles y de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera, creo yo que también tiene el objetivo de dar un tiempo limitado para ver si esa opción de la negociación, si esa opción diplomática puede funcionar o no, para ejercer más presión y tratar de apurar al régimen de Maduro a que plantee su negociación y que tome una decisión final. Pero si eso no avanza, pues muy probablemente el presidente Trump va a tener que decidir qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Ahora que tocas el tema de operaciones militares, Mariano, según el artículo de The New York Times, el Pentágono habría considerado posibles ataques a unidades militares cercanas a Maduro. Y te pregunto, ¿qué tan viable es ese escenario de presión militar por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, pero en este caso con el objetivo de que Maduro deje el poder? Porque lo que hemos visto hasta ahora, y ha sido así anunciado por el gobierno de Estados Unidos, es una lucha contra el narcotráfico que implica a Maduro, porque según Estados Unidos es el jefe del Cartel de los Soles, pero que también va contra otras organizaciones criminales que operan en esa zona del mundo. Sí, efectivamente. Creo que... A ver, y aquí vuelvo a cuál es la visión del presidente Trump, ¿no? El presidente Trump pareciera tener como tres grandes objetivos o preocupaciones con respecto a Venezuela. La primera y principal, y se puede ver cuando le preguntan sobre Venezuela en ruedas de prensa, es que él sostiene que el régimen de Maduro se ha portado muy mal con Estados Unidos porque supuestamente ha enviado a criminales venezolanos que han migrado a Estados Unidos. En segundo lugar, el presidente Trump ha puesto sobre la mesa este tema de las drogas, del narcotráfico. Y en tercer lugar, y lo dice ese propio artículo del New York Times que estamos citando en esta conversación, aparentemente en conversaciones privadas el presidente Trump ha manifestado interés por tener mayor acceso al petróleo venezolano. Entonces, todo esto me lleva a mí a pensar que, digamos, la posibilidad de una negociación y de una conversación muy probablemente va a girar en torno a esos tres ejes, ¿correcto? Y hoy por hoy pareciera, de cómo se ha venido desarrollando pues toda esta movilización militar en el Caribe desde el mes de finales de agosto, septiembre, pues pareciera que el presidente Trump no ve claro una operación militar, pero sí quiere adelantar y seguir adelantando todos estos movimientos que hemos visto como un mecanismo de presión, y para llegar a esa posible o eventual negociación en una posición de mayor fuerza, donde el régimen de Maduro tenga muy pocas opciones que hacer el plan que posiblemente le plantee el gobierno estadounidense. Mariano, en una entrevista difundida por la cadena Telemundo 51, un empresario venezolano afirma que el régimen de Maduro protege supuestas pistas y campamentos del ELN, esta guerrilla colombiana, pero en territorio venezolano. Te pregunto, ¿un secreto a voces o una denuncia temeraria?
No, yo creo que hay reportes muy bien soportados desde hace mucho tiempo de que efectivamente el ELN está presente en territorio venezolano y adicionalmente de que pues, las Fuerzas Armadas de Venezuela en la inmensa mayoría de los casos ha hecho su vista gorda a esa presencia. También hace algunos años hubo una operación por parte del ELN contra unas disidencias de la FARC que inició en territorio venezolano y donde pues aparentemente también las Fuerzas Armadas de Venezuela apoyaron al ELN en esa lucha interna que tenían con las disidencias de la FARC. Creo que de ahí esa información no es nueva y de hecho pues una de las cuestiones que se ha hablado, que se ha sopesado durante los últimos meses es que esos posibles ataques, y aquí voy otra vez a la pregunta anterior que no la respondí del todo, esos posibles ataques que yo creo que no se pueden descartar, pero no parecieran ser muy probables al día de hoy, esos posibles ataques de Estados Unidos, esas operaciones militares, se ha hablado que también pudiesen ir en contra de esos campamentos o en contra de esas zonas en donde está el ELN y otros grupos criminales, ¿no? La pregunta es si eso realmente puede llevar a la salida de Maduro del poder. Y yo creo que pues, sigue siendo una incógnita. Si la operación militar se enfoca contra sitios estrechamente vinculados con el narcotráfico, pareciera que no es muy probable. Si se enfoca en sitios de las Fuerzas Armadas Bolivarianas pues que responden a Maduro, eso quizás con mayor probabilidad puede generar movimientos a lo interno de esas Fuerzas Armadas para tratar de preservarse y tratar en definitiva, decirle a Maduro que no ven otra opción sino su salida del poder para poder, digamos, preservar sus vidas. Pero al día de hoy creo que sigue, inclusive si se dan esos ataques, pues habría que ver si finalmente pues, logran dar con objetivos importantes y cuál es la reacción de las Fuerzas Armadas de Maduro. Porque también es posible que inclusive en un caso de ataque eso termine generando mayor cohesión en la alianza entre el régimen de Maduro y las Fuerzas Armadas, que como sabemos pues tienen una alianza muy profunda desde hace muchos años y básicamente son la misma cosa, ¿no? En su gran mayoría. Entonces creo que sigue habiendo gran incertidumbre y como hemos hablado, un gran riesgo, ¿no? Porque al final Venezuela está en un momento donde su futuro cercano depende de lo que decida al final o no el presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump. Lo que yo sí creo que hay, Mariano, en Miraflores, es algo de preocupación, por no decir miedo. ¿Y por qué lo digo? Maduro ha vuelto a hacer llamados a la paz, a la protección divina de Venezuela. ¿Cómo interpreta Mariano de Alba este tipo de mensajes en el contexto de presiones internas, denuncias externas, negociaciones directas, indirectas con Washington? Porque la gente al final del camino no sabe si eso está pasando o podría pasar, pero llena el Palacio de Miraflores de pastores evangélicos, no solo de Venezuela, dijo que también habían de Estados Unidos. No, por supuesto que hay una situación de grandísima tensión. Creo que desde hace buen tiempo, diría yo, desde el año pasado, los días posteriores a la elección del 28 de julio, donde la oposición ganó con gran claridad, el régimen de Maduro no se veía en una situación tan comprometida y hemos visto medidas muy evidentes, ¿no? Que sobre todo hace algunos meses, cuando empezó todo este operativo, pues Maduro dejó de hacer actos en el Palacio de Miraflores y los hacía en hoteles de la ciudad de Caracas como para tratar de elevar su protección, porque obviamente sabía que iba a ser más difícil para el gobierno estadounidense atacar un hotel en Caracas. Evidente hay preocupación, hay movimientos, hay conversaciones. Todo esto que estamos viendo por parte de Maduro, todo este esfuerzo, es porque él cree y tiene el convencimiento de que pues, el presidente Trump es una persona muy pragmática, que puede cambiar de opinión y están haciendo un esfuerzo para ver si realmente pueden tener ese encuentro de negociación con Trump, que es algo que viene pidiendo Maduro. Y ver si pueden convencer a Trump de una opción que permita al régimen quedarse en el poder. Ahora, eso va a ser muy difícil porque, como ya sabemos, pues, el propio presidente Trump ha aceptado y ha ordenado esta campaña de altísima presión
militar y además está rodeado por un equipo que en su gran mayoría ve como un objetivo muy importante la salida muy pronto de Maduro del poder. Pero al final creo que la decisión de cuál va a ser el desenlace de esto depende del presidente Trump, y creo que no es nada polémico que digamos que el presidente Trump es una persona que pues toma decisiones de repente y tiene una política exterior un tanto errática y sorpresiva, ¿no? Que también al final termina siendo su gran activo, ¿no? Esa incertidumbre que genera sobre qué puede decidir o qué puede hacer. Fíjate, Mariano, yo sé que existe y está ahora sobre la mesa Gaza, su conflicto con Israel, o el conflicto de Hamas con Israel o de Israel con Hamas. Está Ucrania, una invasión brutal por parte de Rusia, un aliado incluso de Nicolás Maduro, y que hay otros conflictos también en África que centran de alguna manera la atención del mundo. Pero te pregunto a ti hoy, ¿es la hora de que actores internacionales, y allí vuelvo a incluir a Estados Unidos, que está luchando ahorita contra el narcotráfico internacional, países vecinos, aliados históricos y organismos multilaterales, hagan algo más para dar alivio a esa crisis en Venezuela, especialmente pensando en una transición política, tomando en cuenta lo que pasó en esas elecciones que no reconoció Maduro o que se robó Maduro? Yo creo que es evidente que hace falta un involucramiento internacional muy importante. Y creo que lo que ha venido desplegando Estados Unidos, en cierta manera, genera esa presión para ver si nos podemos acercar más a una resolución. Ahora, como se ha venido desarrollando esa historia hasta ahora, también tiene grandes riesgos. Y el principal riesgo que yo veo es que esta es un esfuerzo que nos termina dejando, desde el punto de vista de los venezolanos, muy a la voluntad final de una sola persona, que es el presidente Trump. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista de los venezolanos, dos cosas, ¿no? Uno, hay que tratar de ver cómo se puede ampliar este esfuerzo internacional, de qué manera pueden contribuir concretamente otros países y de qué otra manera también otros gobiernos pueden influenciar al gobierno del presidente Trump para que Venezuela esté más cerca de un escenario donde haya una transición a la democracia. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y al final también hay que tratar de evitar que si el presidente Trump termina decidiendo una opción de negociar con Maduro, darle más tiempo, etcétera, etcétera, una opción que realmente no atienda a los intereses de los venezolanos, también hay que pensar qué se va a hacer, ¿no? Y en segundo lugar, también diría que, digamos, lo que hemos visto en los últimos meses con respecto a Venezuela ha sido muy relevante, pero también como venezolano tengo que decir que al final también se ha sobrecentrado la atención sobre los movimientos militares, lo que puede o no hacer Estados Unidos, y también hay toda una serie de tareas que los venezolanos deberíamos tratar de estar avanzando con mayor ahínco, no solamente sobre el día después, sino también cómo internamente se pueden hacer mayores esfuerzos, se puede hacer más evidente el descontento y el evidente deseo de cambio político para que sea desde el punto de vista venezolano, que también se adelante y que también se pueda contribuir con los esfuerzos internacionales para concretar más rápidamente y más establemente esa transición a la democracia. Mariano de Alba es abogado, especialista en relaciones internacionales, y siempre es un gusto escuchar su análisis aquí en la tarde de NTN 24. Como siempre, un gusto, Mariano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.